Entonces, ¿cuál es el propósito de la imposición de manos en todos estos casos? Ya sea para comisionar a siervos, enviar a apóstoles o designar ancianos, era para transmitir autoridad y apartar, respaldar y equipar a una persona para que sirva. La imposición de manos también tiene otro propósito. Pablo les escribió a los cristianos romanos y dijo: quisiera venir a ustedes a impartir algún don espiritual. Pero en ese momento no fue después. En 2 de Timoteo 1:6, Pablo dice, escribiéndole a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. De modo que un don le fue impartido a Timoteo mediante la imposición de las manos de Pablo. En griego la palabra aquí es carisma, de donde nos viene la palabra carismático. Permítanme darles mi opinión personal, y no tienen que estar de acuerdo conmigo. Todavía pueden llegar al cielo, con tal de que me amen. A mi juicio, el carisma que le fue impartido ahí a Timoteo fue el apostolado, porque veremos que hay otros apóstoles. Examinemos el apostolado de Timoteo. Timoteo también fue apóstol. Tal vez no lo sabían. Se lo voy a mostrar en la Biblia. Primera Tesalonicenses 1, versículo 1. Primera Tesalonicenses 1:1. La carta fue escrita a la iglesia de los tesalonicenses por 3 personas, lo cual era normal en el Nuevo Testamento: Pablo, Silvano, o sea Silas, y Timoteo. Estos fueron los autores del libro, no solo Pablo, sino Pablo, Silas y Timoteo. Entonces, en el capítulo 2 de esta carta, versículo 6, estos mismos hombres, Pablo, Silas y Timoteo, dijeron: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. De modo que los 3, Pablo, Silas y Timoteo, eran apóstoles. Entiendan bien que el ministerio de los apóstoles todavía tiene vigencia, porque en Efesios 4 Dios dice que Él ha puesto apóstoles en la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cualquier persona honesta tendría que reconocer que todavía no hemos llegado a la unidad de la fe, ¿es cierto? Se necesitan apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros. Se necesitan todos, hasta que la obra haya sido completada. Entonces, como acabo de señalar, ¿cuántos tenemos ahora? Están Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, y hay unos 4 o 5 apóstoles que fueron nombrados después del día de Pentecostés. Quiero tomar un tiempo para examinar la cuestión del apostolado de Timoteo. No el apostolado de Pablo, sino de Timoteo. He señalado que a Timoteo se le llama un apóstol. ¿Cómo llegó a ser apóstol? Creo que esto es algo sumamente importante, porque necesitamos desesperadamente tener apóstoles en la iglesia. Aunque debo señalar que Jesús elogió la iglesia de Éfeso porque sometió a prueba a los que decían ser apóstoles y no lo eran, los halló mentirosos. No acepten el testimonio de todos los que dicen ser apóstoles. Tienen que ser probados. ¿Saben dónde terminan los mentirosos? ¿Lo saben? ¿No saben dónde terminan los mentirosos? Terminan en el lago de fuego. De modo que es algo sumamente serio. El que dice ser apóstol y no lo es, se dirige hacia el lago de fuego. Ahora, examinemos esta situación. En Hechos 16, Pablo ha empezado junto con Silas un segundo viaje misionero, y dice en el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Generalmente, uno de los requisitos necesarios para cualquiera que va a ocupar un puesto importante en la iglesia es que su propia congregación dé buen testimonio de él. Si su propia gente no puede hablar bien de él, tiene muy poca importancia lo que digan de él los demás. Hace años, estando en Jerusalén, aconteció que nos enviaron a una dama de Suecia para que trabajara con nosotros. Mi primera esposa, Lidia, que era muy perspicaz, leyó entre líneas todas las recomendaciones, que eran muchas, y dijo: falta una sola cosa. No hay ninguna recomendación de su propia iglesia. La aceptamos y lo lamentamos muchísimo. Nos causó muchos problemas. Así que trato siempre de aprender de esa lección. Al escoger a una persona, la recomendación más importante viene de la gente que ha vivido con ella, que ha trabajado con ella, que la conoce. Si estos no pueden recomendarla, no hay ninguna otra recomendación que valga. Los ancianos de las iglesias en las que él había estado ministrando hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo lo llevó consigo y le dijo: ven conmigo. Y más adelante leemos, y tenemos que fijarnos bien en lo que dice en 1 Timoteo 4, versículo 14. 1 Timoteo 4, 14. Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Así llego a la conclusión de que se había dado una palabra profética que decía que Timoteo debía acompañar a Pablo y a Silas. Basado en esa palabra profética y porque conocían su carácter, los ancianos de la iglesia local le impusieron manos a Timoteo y lo enviaron. Recibió el don, el carisma de apostolado. Así es que lo entiendo yo. Ahora, también hay que considerar lo que ya hemos leído en 2 Timoteo 1:6, donde Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso se pudiera entender de muchas maneras. Creo que la interpretación más factible es que en Listra la profecía se dio y fue debidamente probada, y decía que Timoteo debía salir con Pablo y con Silas. Los ancianos dijeron: lo respaldamos. Pablo dijo: lo recibo. Y Pablo y los ancianos le impusieron manos y le impartieron el carisma del apostolado. Bien, es sumamente importante notar que la profecía era muy significativa. La profecía o es significativa o es una pérdida de tiempo. En 1 Timoteo 1, versículo 18, Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ahora bien, ese es verdaderamente uno de los propósitos de la profecía: animar a alguien que va a tener oposición, para que sepa que Dios verdaderamente lo ha escogido. Incluye este pequeño incidente en mi libro, La imposición de manos. Y llegó aquí a Nueva Zelanda. Y un líder cristiano bastante conocido en Nueva Zelanda, cuyo nombre no voy a mencionar, recibió una profecía estando en los Estados Unidos. Decía que él debía hacer una cierta labor. Él se desanimó mucho y estaba a punto de darse por vencido cuando leyó esto y dijo: voy a guiarme por las profecías. Les diré quién fue: el hermano Short. En realidad, esa fue una de las cosas que lo hizo entrar al ministerio que tiene, el cual ha afectado a esta nación y muchas otras. ¿Se dan cuenta lo significativo que puede ser una profecía si viene del Espíritu Santo? Tengo que decirles, amigos, que estoy harto de muchas profecías que oigo. Las llamo adivinación carismática. Las personas entran, le imponen manos a uno y dicen: usted hará esto y aquello. Puede ser, pero en la mayoría de los casos no sucede así. Es difícil a veces distinguir entre lo que es profecía y lo que es adivinación. ¿Saben que los adivinos pueden decir la verdad? ¿Lo sabían? En Hechos 16, una mujer con espíritu de adivinación fue la primera en reconocer quiénes eran Pablo y Silas, antes que cualquier otra persona en la ciudad de Filipos.
Ella sabía que estos eran siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Sin embargo, era una sierva de Satanás. Solo quiero advertirles de eso. Ahora, debo hablar, espero que rápidamente, de ciertos peligros. Solo tengo unos minutos. 2 peligros que se mencionan. Primero que todo, el respaldar a alguien que es indigno. Cuando uno lo hace y surge un problema, uno es responsable en parte por el problema que causó. El segundo es lo que llamo contaminación espiritual. Uno puede imponerle manos a una persona y orar para que sea liberada de un espíritu inmundo, pero hay que saber cómo protegerse, porque puede ser que uno también reciba algo de esa persona. O bien podemos impartir el Espíritu de Dios, o bien aquel espíritu, es decir, el espíritu inmundo, puede afectarnos. Recuerdo cuando un grupo de nosotros, estando en el ejército, le impusimos manos a un hombre que estaba sufriendo de una depresión muy fuerte. En realidad, el Señor no nos dio a hacerlo, simplemente lo hicimos. ¿Saben qué pasó? A todos nos atacó la depresión. No nos habíamos protegido. Cuando imponemos las manos necesitamos estar protegidos. ¿Cómo? Con humildad y oración. Sea guiado por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Protéjase con la sangre de Jesús. Sepa cómo mantenerse bajo la sangre de Jesús. Y tenga en mente que Jesús les dijo a sus discípulos: os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén.